puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Quiero que vaya al libro de Ezequiel 13. Ezequiel 13 y vamos a leer desde el 17 en adelante. Vamos a leerlo hasta el 23, amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. Sigamos. Y di, así ha dicho el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas, dígale al que tiene al lado, vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para las cabezas de toda edad, para cazar las almas, dígale que tiene al lado, cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de paz, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas. Dígale ahí al que tiene al lado: Dios está en contra de las vendas mágicas. Con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Sigamos, versículo 21. Romperé asimismo vuestros velos mágicos. Diga ahí conmigo: Dios romperá los velos mágicos. Diga ahí. Y libraré a mi pueblo, dice, de vuestras manos, y no estarán más como presa en vuestras manos, y sabréis que yo soy el Señor. Versículo 22. Por cuanto entristecisteis con mentira al corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Versículo 23. Aquí viene el castigo de Dios para estas profetizas. Por lo tanto, ese por lo tanto, cuando usted lea en la Biblia, por lo tanto es que Dios va a castigar. ¿Sí? Cuando usted lea por lo tanto, es que Dios va a castigar. Dice: no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestras manos, y sabréis que yo soy el Señor. Esa es la palabra que Dios me dio para esta noche. Y he venido leyendo y trabajando con este material, este tiempo. Y va a pasar algo muy especial esta noche. Porque en este texto bíblico puedo acercarme a decir que puede ser el único texto bíblico que hay en la Biblia donde Dios nos habla en el texto bíblico de las brujas. ¿Sí? ¿De quién? De las brujas. Y habla que vuelan y habla que atan. Y hoy vamos a sumergirnos en este tema así. ¿Sí? ¿Qué nombre le he puesto yo a este tema de hoy? Llama liberando las almas de la brujería. ¿Cómo llama el tema?
Así va a llamar el tema esta noche. Y vamos a ir estudiando una partecita por partecita de estos versículos del 17 al 23 que hemos leído del capítulo 13 de Ezequiel. Amén. Entonces, vamos a analizar un poquito eso de cazando las almas. Vamos al versículo 17 y el 18, y aquí sí voy a leer de una traducción que llama la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo dice ese versículo de esta versión? Dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra todas las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón. O sea, aquí empieza Dios a hablar de que era una profetisa, ¿sí? Así como hay profetas hombres, hay profetas mujeres, ¿de acuerdo? Pero estas profetizaban de su propio corazón, ¿sí? Y le está diciendo al profeta Ezequiel que profetice contra ellas. Y le dice: así ha dicho el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Y después le hace una pregunta al Señor: ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Yo quiero que me pongan mucho cuidado aquí esta noche. Ezequiel, ¿sí?, es uno de los grandes profetas de la Biblia, como lo fue Isaías, como fue Jeremías, Habacuc, ¿sí? Pero yo quiero que usted entienda esta noche algo importantísimo, y es que el contexto de la vida de Ezequiel significa que el pueblo de Dios una vez más cayó en rebeldía. El pueblo de Dios una vez más pecó. El pueblo de Dios una vez hizo algo o algunas cosas que a Dios le molestaron. Entonces Dios decidió, como castigo al pueblo, permitir que se lo llevaran para la cautividad. Entonces el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia. Dígale que tiene al lado: a Babilonia. Algunos se quedaron como Jeremías, pero la gran parte del pueblo de Dios fue llevada cautiva a Babilonia. Y fue llevada cautiva no por 2 ni 3 días, fue llevada cautiva por 70 años. ¿Por qué? Por haber vuelto, por haberse vuelto del camino de Dios, por haber sido un pueblo rebelde, por hacer lo que no le agrada a Dios. En fin, por desobediente, por rebelde, Dios se lleva a su pueblo y lo lleva a la cautividad. Y no solamente se lleva a los rebeldes, sino que también se lleva a los justos. Ahí es donde uno escucha ese refrán que los justos pagan que por pecadores, uno escucha. Pero cuando uno lee los textos bíblicos, uno empieza a encontrar que sí, que hay veces Dios coge todo el remanente y a todo lo lleva y lo castiga. Pero esos que son justos, Dios los utiliza en la cautividad. Y Ezequiel, ¿sí? Ezequiel es contemporáneo ¿con quién? Con Daniel, es contemporáneo con Jeremías y es contemporáneo con Habacuc. ¿Qué significa contemporáneo? Que en la misma época vivieron, pero bíblicamente no encontramos que Ezequiel se hubiese conocido con Daniel, ni que Ezequiel de pronto conociera a Jeremías. Pero lo cierto es que ellos vivieron esa época contemporánea. O sea que cuando usted lee el libro de Ezequiel, debe de leer el libro de Jeremías y debe de leer el libro de Habacuc, porque esas cosas sucedieron en la misma época. ¿Estamos? Daniel, ¿a dónde fue llevado? ¿Sí? A la corte del rey. ¿Cuántos saben eso? Daniel fue llevado a la corte del rey. ¿Sí? Ezequiel fue llevado al lado del río Quedar. ¿Por qué les estoy explicando esto? Para que ustedes entiendan a qué clase de pueblo Ezequiel le estaba predicando. Ezequiel no fue llevado ni a donde el rey. Ezequiel no se quedó en Jerusalén ni en Judea. A Ezequiel lo mandaron con un grupo del pueblo de Dios a la orilla de un río. Y cuando uno lee el texto bíblico, ese grupo al cual Ezequiel le estaba predicando era un grupo de rebeldes, un grupo de apóstatas. Esta historia que estamos leyendo hoy no es un libro que se escribió
para los inconversos. No, esto Ezequiel le estaba predicando ¿a quién? Diga conmigo en voz alta, a la iglesia. Pero a la iglesia que se había revelado, al pueblo de Dios que se había revelado, al pueblo de Dios que se había vuelto desobediente, al pueblo de Dios que se había convertido en apóstata. ¿Qué significa apostasía? Rebeldía para con Dios. O sea, esto que estamos leyendo esta noche lo está escribiendo Ezequiel, y Dios le está hablando ¿de quién? De la iglesia. Y yo les digo con toda autoridad esta noche a ustedes, sin ningún temor, que existen personas que han recibido a Cristo en el corazón, que sirven al Señor y que asisten a la iglesia y practican la brujería. Gente que conoce al Señor, que es líder, que está en la iglesia y se mueve proféticamente, pero diciendo mentiras y haciendo el mal. Y eso es brujería también. Y hoy voy a hablar de eso, porque aquí la Biblia está enseñando de que Dios le está diciendo a Ezequiel, ¿sí? Dile a ellos, dile al pueblo y a esas mujeres que profetizan de su propio corazón. ¿Qué era lo que estaba diciéndole Dios a Ezequiel? Que dentro de la iglesia había mujeres que declaraban proféticamente cosas que no las decía Dios, sino que venían de su corazón. Y ustedes como iglesia deben de tener cuidado con eso, porque un profeta puede hablar de parte de Dios, pero también puede hablar de parte de su corazón. Y cuando dice algo de parte de su corazón es cuando hace daño. Yo he conocido gente que tiene unción profética y han casado gente. Le han dicho en un culto a la gente, ese que está a tu lado, ese va a ser tu esposo, y se casan. Y eso no era de Dios. Y han separado matrimonios. Y le han dicho, entrégueme el carro y entrégueme la beca y entrégueme la casa, manipulando la palabra. Cuando la labor del profeta es oír la voz de Dios y transmitirle al pueblo lo que oye que Dios le dice. O sea que cuando un profeta habla de su propio corazón, lo más probable es que esté causándole daño a la iglesia. ¿Me dejo entender, iglesia? Entonces aquí dice la Biblia que Dios le está diciendo al profeta, dile al pueblo y dile a esas mujeres que están profetizando de sus propios corazones. Ahora estas mujeres hacían algo, dice que cosían vendas mágicas, hacían velos, pañoletas, ¿sí? Le llamamos nosotros, ¿no? ¿Cómo le llaman las mujeres ahora? Yo veo que usan como unos chal, ¿le dicen chal? ¿Cómo llaman? No, pero se ponen como un velo aquí, lo más de bonito, le hacen un nudo. ¿Bufandas? Bueno, pueden ser también las bufandas. ¿Qué más? Ella dice que chal, por aquí dicen que bufanda, yo digo pañoletas. Lo cierto era que estas profetisas cogían esas vendas, ese pedazo de tela, ¿sí? Y lo conjuraban, ¿cómo llama? Lo conjuraban, o sea, lo pasaban por un altar de idolatría, lo pasaban por un altar de brujería y lo conjuraban, y después con esas vendas mágicas iban y ataban las manos de hombres y de mujeres, de niños y de personas, y dice el texto bíblico que cuando hacían eso cazaban las almas. Ahí está escrito, ¿sí o no? Yo no estoy diciendo nada contrario a lo que está escrito. Y dice que también hacían velos mágicos para las cabezas. O sea que también no solamente ataban las manos, sino que también las ponían ¿dónde? En la cabeza. Pero la clave aquí es la palabra mágica. ¿Cuál es? O sea que ellas preparaban algo con esas vendas, ¿sí? Las consagraban a un ídolo, la consagraban a un muerto, la consagraban a un altar, la conjuraban, ¿sí? Y con eso ¿qué hacían? Ataban las almas. Pastores, ¿o si es verdad? Sí es verdad. Y aquí la Biblia lo está diciendo. O sea que cuando una persona va a un lugar de brujería, de hechicería, a un centro de estos cultos, ¿qué es lo que hace el brujo o la bruja que hay en ese lugar?
Todo lugar de hechicería o de brujería tiene un altar. Todo tiene un altar porque todo se hace a través de ¿qué? Del oculto, de los demonios. Un altar de consagración. Entonces ellos ahí en ese altar conjuran las cosas, conjuran las hierbas, conjuran las cartas, conjuran los velos mágicos, conjuran la pata del conejo, el dólar, el billete, el ajo verde, conjuran, ¿qué más? La bolsita con los imanes, conjuran la mata de sábila. ¿Estoy dejando entender, iglesia? ¿Y qué es lo que están haciendo con eso? Al pasar ese elemento por esa olla, por ese altar, por ese lugar donde se ha hecho ya un trabajo con un demonio, entonces esa carta, esa venda, esa sábila y todo lo que se haya pasado por allí queda ¿qué? Mágico, diga el que tiene al lado, mágico. Y el que lo coge y se lo pone, su alma queda atada. Así de sencillo es, iglesia. ¿Sí? El alma queda ¿qué, iglesia? Atada. O sea que el objetivo de estas profetisas, que más adelante vamos a ver realmente qué eran, era ¿qué? Atar el alma. Generar una atadura en el alma. Una alma atada se enferma emocionalmente. Por eso, uno de los más grandes trabajos ocultos que se hacen es para hacer trabajos emocionales. ¿Sí? Para que el demonio me haga el favor y el brujo me haga el trabajo para que esa muchacha se enamore de mí y para que ese hombre se enamore de mí. Y vea, es que yo quiero, esa muchacha no me pone cuidado y yo quiero que me ponga cuidado. Entonces el brujo le prepara una pócima, le prepara algo y va, y con eso ¿qué está haciendo? Atando el alma. Uy, pastor, eso es verdad, sí. Yo atendí un caso donde un señor empieza a cotejar. ¿Cotejar es que se dice? No, a cortejar. Me faltó una R. Una hermana de la iglesia tenía a su esposo, sus hijos, y la hermana le prestó los oídos a ese fulano. Y sucede que el señor siempre, me dice la muchacha, o la señora, perdón, que siempre que ella iba a verse con él, le llevaba algo de comer, una manzanita, ¿sí? Me acuerdo tanto que me decía una chocolatina. Y me dice, pastor, no sé en qué momento, a mí me empezó a gustar ese hombre. Y un día esta mujer lamentablemente llegó a su casa y le compartió de la chocolatina a su hija. Y la hija empezó a sentir dolores en su estómago y malestares. Y cuando ya empezamos a orar por esta persona, Dios empezó a mostrarnos y nos hemos enterado que era que este hombre era un brujo, un hombre que practicaba el satanismo, y a través de todas estas comidas que le llevaba, una palabra bíblica que Dios nos dio en esa época, en el libro de Ezequiel precisamente, y Dios nos mostró que a través de esta comida que él le llevaba fue atando el alma a esta mujer, hasta que claro, cae en adulterio. Y usted no se imagina la liberación tan tremenda que hubo que hacerle. Gloria a Dios, ella se arrepintió, confesó su pecado, habló con su esposo, fue ministrada, fue libre, y hoy su hogar sigue muy bonito, gloria a Dios. Pero eso lo hace el enemigo. Entonces yo les digo a ustedes, mujeres, o sea, yo recuerdo un día que atendí a una chica en un encuentro que ella me decía, pastor, era que a mí me gustaba ir y tirarle, le dicen las mujeres ahora, los perros al pastor, porque me gustaba era hacer caer en adulterio a los pastores. Y esa mujer era hermosísima y nos contaba ahí delante de la líder
que no es bueno atender mujeres solas, con la otra líder, y contaba que ella iba a la iglesia y empezaba a seducir al pastor. Y así vienen hombres a la iglesia, no a escuchar al pastor, no a buscar a Dios, sino detrás de la hermanita. Y comienza con el detalle, con el regalo. Yo simplemente estoy hablando de un hecho bíblico que aquí habla de velos. Pero hoy por hoy utilizan muchas pócimas para hacer brujería. Y allí es donde hoy vamos a hablar de lo que es los fetiches. Diga lo que tiene al lado, fetiches. Porque estos velos y estas vendas mágicas son ¿qué? Fetiches. Y eso es un objeto material, iglesia. ¿Sí? Es un objeto material, ¿sí? A través del cual, ¿cierto?, se adquieren poderes mágicos o sobrenaturales que supuestamente protegen al portador o a las personas de las fuerzas naturales. Entonces el hechicero o la bruja a veces le dice a la gente: no, ponga una sábila con una cinta blanca y una cinta roja, o cuelgue esta bolsita detrás de la puerta, o tenga este amuletico y lo guarda, o póngale al niño el collarcito rojo con negro, o dele este brevajito que es lo más de bueno, o vaya y ciérrele el cuerpo. Todas estas cosas, iglesia, son ¿qué? Fetiches. Fíjale que tiene al lado, fetiches. O sea, son objetos materiales que han sido ¿qué? Conjurados, iglesia. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado de qué recibes, de qué llevan tus hijos a la casa. Tienes que tener mucho cuidado a quién les recibes algo. A mí a veces me llevan regalos y yo todos los regalos no los acepto. Le digo a alguien: dígale que me lo deje allí, no hay problema. Uno no sabe cuál es el objetivo. Y no es que me vayan a creer orgulloso y que el pastor tan altivo, no. Lo que pasa es que pues tenemos un llamado como diferente y también hay que buscar cómo nos protegemos. Entonces lo que somos es un poco prevenidos. ¿Me dejo entender, iglesia? Y uno en su casa debe de ser así también. ¿En qué momento llega a tu casa algo que se convierte en un anatema, que no glorifica a Dios? Pero aquí vemos que estas profetisas, la gente iba a consultarlas y ellas le decían: llévese este velo, llévese esta venda. Y inmediatamente esa otra persona va a quedar ¿qué? Atada en su alma. Entonces aquí la gente dice: no, unos son para proteger y otros son supuestamente para maldecir. Pero ambos son demoníacos y ambos traen una influencia espiritual negativa y ambos atan el alma de una persona. O sea que a usted le hayan hecho brujería, porque aquí que viene un dilema con las iglesias, ¿no? Dicen: no, que es que no hay agüero contra Israel, dice la gente. Sí hay agüero contra Israel, porque si Israel ha pecado, el agüero entra, la brujería entra. Pero si Israel está en santidad, la brujería pasa derecho. Esa es la diferencia. Porque esta palabra Ezequiel se la está predicando ¿a quién? Al pueblo de Dios. O sea que estas mujeres dentro del pueblo hacían estas cosas, ataban las almas. ¿Sí? Y el único objeto de estos elementos es ¿qué, iglesia? Atar. Dígale que tiene al lado, atar. Generar un punto de contacto, iglesia, para que el conjuro funcione. Y de esta manera maldecir las personas, atar el alma. Y un alma atada, dígale al que tiene al lado, es un alma cautiva. En ese tiempo estamos hablando de vendas mágicas. Pero hoy, ¿de qué podemos hablar? Relojes, anillos, aretes, tatuajes.
¿Ustedes creen que un tatuaje puede atar o no atar? Mire, yo tengo una hermana que vive en Tuluá. Y un día me dijo, mira, es que hay un trabajador mío en la pizzería que se está accidentando mucho en la moto, pero es un accidente detrás del otro. Mi hermana me dijo, a mí me gustaría que hablaras con él un día de estos que viniera. Y yo fui a Tuluá y lo atendí. Y el muchacho empezó a contarme cómo eran sus accidentes, unos accidentes horribles, que estaba vivo pues por la misericordia de Dios. Yo le dije, oye, ¿tú has hecho algún pacto? ¿Tú has consumido droga? Me dijo, no, don Quique, yo no hago esas cosas. Yo le dije, quítate la camisa. Y entonces el muchacho se quitó su camiseta, y cuando se quitó la camiseta, aquí en el hombro tenía un tatuaje de 2 diablitos teniendo sexo oral. El diablito y la diablita. Y yo le dije, mira, esto no glorifica a Dios. Y lo más probable es que la persona que te hizo este tatuaje transmitió sobre ti un espíritu de muerte y el diablo te está reclamando. Eso hay que anularlo, hay que cancelarlo. Me dijo, dígame qué hay que hacer. Pedí aceite, oré por él. Me acuerdo tanto que cuando empezamos a untarle el aceite, él gritaba porque le ardía. Eso empezó a quemarle el aceite allí. Quebrantamos eso, y que sepa hasta el día de hoy, eso ya hace como 10 años, ese muchacho no volvió a accidentarse. Organizó su hogar y tiene su hogar bien bonito. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que entró ¿qué? Fue su alma atada. ¿A través de qué? De un tatuaje. ¿Y cuánta gente es feliz haciéndote tatuaje? Sin saber el que está tatuando qué está haciendo, a quién adora, qué te está inyectando allí en esa tinta, cuál es el Dios de él. ¿Me van a entender, iglesia? El objetivo del diablo a través de sus emisarios es atar tu alma. Y cuando ata tu alma empieza a oprimirte. ¿Para qué? Para robarse el alma. Versículo 19, iglesia. Dice, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que deben vivir, mintiendo a mi pueblo. Aquí estamos hablando, ¿no? Como es una época tan vieja esa, estamos hablando como de 570 años antes de Cristo. O sea que en esa época no había el dinero como lo tenemos ahora, ¿no? Entonces la gente ¿con qué pagaba? Con grano. La gente que tenía grano, semilla, cebada, trigo, esa era su forma de pagar. Entonces lo que estamos viendo aquí bíblicamente es que ese servicio también se hacía porque era económicamente ¿qué? Rentable. Y Dios le está diciendo aquí a ellas, pues estamos hablando de las profetisas, ¿sí? Que están profanando y que están matando a las personas, ¿sí? Y dice que por puñados de cebada y por pedazos de pan. Y yo les digo algo, iglesia, la brujería es un negocio fundamentado en la mentira. Entonces a veces le decían cosas buenas a la gente cuando había que decirle cosas malas, y le decían cosas malas cuando debían de decirle cosas buenas. ¿Saben qué estaban haciendo esas mujeres profetizas? Manipulando la palabra a su conveniencia. A mí me preocupa que en muchas iglesias hay gente que va hablando de parte de Dios al oído, así como, y hasta dónde eso es del corazón de ellos mismos o si es de parte de Dios. Y lo que más tristeza me da es que hay gente que se lo cree. Pastores, que yo fui a una iglesia por allá, no voy a decir el nombre, y cuando entré en la puerta me dijeron que un tío mío se iba a morir y después se murió. Pues claro, porque creyó en una palabra profética de maldad. Y estas mujeres hacen eso, ¿sí?
Le mentían al pueblo. Y la mentira es muy fuerte en los procesos de ocultismo. Porque el brujo miente, la bruja miente. ¿Para qué? Para sacarle a usted más dinero. Y lo llena de miedo. Entonces, si se quita ese amuleto, el demonio lo puede matar. El santo lo va a matar. Entonces la gente se pone esos collares y no, yo no me lo quito porque si me lo quito, el santo me mata y todo eso. Y hay gente ignorante que desconocen la libertad y el poder del Espíritu y el poder de la sangre que Jesús nos dejó, heredado en la cruz del Calvario. Yo vengo de conocer casos así. Una mujer que practicaba la santería, estaba estéril, Dios la sana, queda en embarazo, tiene su hijo, pero su esposo no quiso dejar los collares. Y murió con sus collares puestos cuando en el lugar donde él trabajaba lo asesinaron. No le funcionaron sus collares el día que el sicario lo fue a matar. Mentira, iglesia. Maquinaciones del enemigo, doctrina de demonios. Esos son doctrinas de demonios. Y hay que tener mucho cuidado, iglesia, mucho cuidado, porque son muchos los cristianos, hombres y mujeres, que estando en la iglesia van por curiosidad o por desespero o porque la situación está muy difícil a buscar los brujos, a buscar el chamán. Aquí Dios le está hablando a su pueblo, a su iglesia. Yo quiero que vaya al libro de Nehemías 6:14. Y ahí vamos a encontrar una historia. Yo quiero que usted lea en su casa de Nehemías 6 todo, pero yo voy a leer solamente Nehemías 6:14. Dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat. Está hablando Nehemías conforme a estas cosas que hicieron. Y también acuérdate de la profetisa Noadías y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Mire, ¿cuál es la historia esa? ¿Cuál es el contexto de esa palabra? Nehemías ya había terminado los muros de Jerusalén, pero no había colocado las puertas. ¿Estamos, iglesia? Y sucede que estos que están aquí, ¿sí? Tobías, Sanbalat, ¿sí? Y esa mujer que habla ahí, Noadías, con otro profeta que llamaba Sedequías, le dicen a Nehemías que vaya al templo. ¿Que vaya a dónde, iglesia? Al templo. Y Nehemías comienza a decir: no, pero ¿y por qué? ¿Por qué me están citando al templo? Y cuando comienza Nehemías a analizar la escena, era que lo iban a llevar al templo para matarlo en el templo, para que no siguiera construyendo la obra. Y para hacer eso, ¿sabe qué consiguieron? 2 profetas, un hombre llamado Sedequías y una mujer llamada Noadías, para profetizarle a él cosas que no eran de Dios, para que se frenara la obra. Y así sucede en la iglesia. Hay gente que se mete dentro de la iglesia a profetizar de parte del diablo para que usted no continúe la obra. Hay dentro de la iglesia brujos y hechiceros. Y aquí en esta escena bíblica usan esa mujer, la profeta Noadías. Y los enemigos judíos querían frenar la obra. Por eso, Pastor Gustavo, Pastora Marcela, yo les digo, hay que levantar un grupo de intercesión y guerra espiritual. Yo no sé si existe ya y si está. ¿Por qué? Porque hay que rodear a los pastores, hay que rodear la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia empieza a crecer, a desarrollarse, a extenderse, a estar pensando en otras sedes, a impactar con los medios de comunicación, como lo hace el pastor con sus programas, con su página web, cuando entra en la tecnología, al diablo eso no le gusta y el diablo va a querer dentro del mismo templo aún frenar la obra.
Y para eso se necesita ¿qué? De guerreros e intercesores que hagan vallado alrededor de los pastores, alrededor de la iglesia, alrededor del liderazgo. Porque a veces la iglesia es muy cómoda, viene y se sienta a recibir palabra, pero no oran por los pastores cuando ellos están recibiendo el mayor ataque. Porque el diablo siempre le apunta a las cabezas para que el rebaño sea esparcido. Y aquí vemos a Nehemías en esa situación, y el enemigo atacándole, y lo estaba trayendo al pueblo, ¿sí? Supuestamente para su propia seguridad, pero lo querían era matar. Y Dios le dio un discernimiento tan hermoso a Nehemías que Nehemías no aceptó la propuesta. ¿Y saben por qué el enemigo estaba atacando en ese momento a Nehemías? Porque las puertas de las murallas no habían sido colocadas. Y si usted como iglesia, si usted como miembro de la iglesia, usted todavía tiene puertas abiertas, el diablo por esas puertas se va a meter a querer destruirle. Dígale que tiene al lado, hay que cerrar las puertas. ¿Y el enemigo qué quería hacer? Esta doctrina de demonios que el enemigo estaba implantando aquí y que sucede actualmente, ¿qué era lo que el enemigo quería hacer? Primero, burlarse de Nehemías, burlarse de Dios, para que él no terminara la obra. Y cuando un pastor, cuando una iglesia, cuando un ministro de Dios, cuando un miembro de la iglesia inicia algo y no lo termina, se vuelve en burla para los demás. Por eso como iglesia tenemos que tener cuidado cuando iniciamos proyectos, porque el enemigo va a traer de que no los terminemos para burlarse de nosotros y hacer avergonzar a Dios. Eso era lo que quería el enemigo con Nehemías. Pero también el punto clave aquí para la prédica de hoy es esta mujer Noadías. Y yo no sé si yo en el pasado les hablé un poquito de ella, pero hoy debo de hablarlo porque estamos hablando de la brujería y de las almas que son atadas. Y hoy vamos a meternos bien adentro con este tema. Esto apenas es el fundamento. Pero era una falsa profetisa. Una mujer a una mujer que le pagaron para que le profetizara a Nehemías algo que no provenía de Dios. Y sé de pastores que llevan profetas a predicarle a la iglesia cosas que ellos ya en la oficina pastoral le han dicho al profeta que diga. Entonces, ¿en qué se convierte ese profeta? En un brujo, en un hechicero, en una persona que está manipulando la profecía para enredar a la iglesia, para manipular a la iglesia. Eso era lo que hacían con esta mujer. Y es donde yo hoy voy a hablar de la brujería infiltrada en la iglesia. Porque esta profeta era una bruja, ese Sedequías era otro brujo, metido dentro de la iglesia, metido dentro del templo. Y yo a eso le llamo brujería de alto nivel. Y como iglesia tenemos que protegernos de esa clase de gente. Yo ahora estoy sirviendo como pastor asociado de la Iglesia Cristiana y Campestre Familiar de Palmira, bajo la cobertura de la Cumbre Mundial de Intercesión y Guerra Espiritual de México, y de la Curín de México, y de la World Ministry de Texas. Y el pastor de Palmira me dice: mira, pastor, un día estaba en una prédica, me invitaron a un seminario. Cuando el profeta que estaba predicando, el pastor, se me acercó y al oído me dijo: mira, el Señor me dice que me des tu reloj. Y el pastor, amigo mío, el pastor Rodrigo Velasco, digo su nombre porque sé que él respalda lo que estoy diciendo hoy. Y el pastor le dijo al oído: cuando Dios me lo diga a mí, se lo doy. Y usted se ríe esta noche, pero yo le digo a usted hoy: ¿cuánta gente no ha sido estafada, lastimada en la iglesia por hombres haciendo eso? ¿Y eso qué es? Manipulación. ¿Y eso qué es? Alta brujería dentro de las iglesias. Eso que ustedes escuchan tanto de la
de la prosperidad, ¿cómo es que llama? La doctrina de la prosperidad no es más que alta brujería. Hombres y mujeres de Dios proféticamente sacándole dinero al pueblo de Dios. Yo no sé si les conté esto, pero como me acordé, se lo voy a contar otra vez. Yo tengo un principio y es que yo le digo a Dios que no me permita decir ni más ni menos de que Él no quiera. Cuando yo estoy predicando y Él pone un pensamiento, sé que es de Dios. Un día en Buenaventura iban a hacer un seminario de guerra espiritual. Iban a llevar unos profetas tesos de esa época, hace ya 8 años. Y sucede que la persona que los llevó a Buenaventura a hablar con el presidente de la asociación de Buenaventura, la muchacha iba en su carro, atrás iban los 2 profetas, una mujer, un hombre. Y el profeta le iba diciendo a la profeta: en este seminario me hago lo de la camioneta. Y ahí iban hablando los 2 de sus planes. Llegaron a Buenaventura, se reunieron con el pastor, presidente de la asociación de pastores de allá. Y sucede que la muchacha que iba manejando el carro y que llevaba estas eminencias allá, era amiga del presidente de allá. Entonces lo llamó aparte y le dijo: mire, ellos venían hablando esto y esto. Entonces él le dijo: mire, no, yo voy a cancelar ese seminario. Yo les aviso, ¿no? Cuando uno envía hojas de vida y le dicen yo lo llamo y nunca llaman, yo les aviso. Y sucede que la muchacha que iba manejando el carro tenía un libro mío. Entonces se lo regaló al pastor. Y terminé dictando el seminario de guerra espiritual yo allá. Yo no conocía a ese pastor, pero el precedente de eso era que los 2 profetas que iban para allá, porque era un seminario de guerra espiritual para todas las iglesias de Buenaventura que se iban a reunir en un solo lugar con sus pastores. ¿Imaginan cuánta plata iban a hacer esas personas allí? Brujería dentro de las iglesias, manipulación dentro de las iglesias. Manipular, ¿qué es, iglesia? ¿Sí? Es decir, una parte de verdad combinada con una parte de mentira. ¿Con qué objetivo? Con desviar los pensamientos y los intereses a favor de quién, del manipulador, del que está predicando o de la que está profetizando. En este caso no están usando los velos, están usando ¿qué? Sus bocas, sus manos, sino pensamientos, ideas. Mire, iglesia, hace poco voy a predicar a una iglesia aquí en Cali. Y desde que estaba orando por ese seminario de guerra espiritual, Dios me habló y me dijo: predica sobre la brujería. No este tema es nuevo. Y, Señor, ¿pero por qué? Predica que ese es el hombre fuerte en ese lugar, pero es que es una iglesia, predica eso. Y yo hasta hablé con el pastor y el pastor me dijo: mire, pastor, pues si Dios le está diciendo eso, predique eso. Y yo preparé ese tema. Hablé del hombre fuerte de esa iglesia el día sábado en la noche. Y les dije: Dios me habló esto de la brujería. Y que los antiguos pastores de esta iglesia practicaban la brujería. Y que aquí en este lugar hay cosas de brujería. Y que hay anatema. Y que esta iglesia, esta casa tiene lepra. Y empecé a hablar. Y sucede que así en las mesas de adelante habían como 2 líderes que venían desde los 2 pastores antiguos. Y uno de ellos dijo: sí, pastor, aquí se hacía eso. Y yo les dije: miren, Dios me dijo que hay que sacar el anatema de esta iglesia, porque aquí los pastores hicieron brujería. Entonces me llamó el pastor de la iglesia con su esposa, hacía una puertica atrás, y me dijeron: pastor, nosotros vamos a sacar todo lo que hay en esta iglesia que era de la antigua iglesia. Le dije: ¿tú sientes paz? Me dijo: sí. ¿Usted pastora? Sí, pastor. Que ellos recibieron la iglesia y no sacaron nada. Ustedes no se imaginan eso. La gente empezó a sacar de unos cuartos de acá atrás. Salían con la batería, con el bajo, con las sillas, con las mesas, con un televisor, con de todo.
Ay, les digo algo, previo al seminario, al pastor lo habían robado 3 veces y el día antes del seminario lo robaron la 4ª vez. ¿Y saben qué se llevaron los ladrones? Las cosas que eran de la iglesia vieja, las cosas nuevas no se las llevaban. Y el último día se llevaron un televisor que había de los niños, que era de la iglesia vieja. Entonces yo iba diciendo, Señor, usted aquí, yo tengo que predicar esto. Esa gente sacó sillas, mesas, esa mitad de la calle, eso se volvió. Sacaron un púlpito en vidrio, dice que esa pastora adoraba ese púlpito. Y yo decía, Señor, esto está bien, pero esa gente sacaba. Yo iba con mi discípulo y yo terminé el culto, cerré, al otro día era la prédica final. Y me fui hasta a tomar un caldo, a levantar el ayuno. Y yo le decía a mi discípulo, oye, fue necesario que ellos hicieran, no estarían exagerados. Yo estaba más preocupado. Y él me decía, no, pastor, pero pues si ellos sintieron hacer eso, ustedes no imaginan todo lo que sacaron. Bueno, yo me fui para mi casa tarde, madrugué al otro día a orar y me fui para la iglesia, porque el día domingo oraba por el liderazgo primero y después por toda la iglesia, cerrando el seminario de guerra espiritual. Cuando yo llego a la iglesia, al seminario, tempranito a las 8 de la mañana, que el culto allá es a las 10, me dice el pastor, mira que quiero mostrarle algo. Anoche sacamos todas estas cosas, pero sucede que al final alguien me dijo, pastor, ¿qué es ese estuche negro que hay allí? Cuando abrieron el estuche, bien guardadito, era una máscara para practicar vudú. Dígame cuidado, yo tengo la foto, no sé, no, esa foto no la puedo mostrar aquí. Una máscara para practicar vudú. Cuando yo vi esa foto, yo le dije a Dios, gloria a Dios. Y el pastor me dijo, pastor, si fue necesario sacar todo lo que sacamos para que apareciera ese anatema, yo con eso quedo contento con este seminario. Dentro de una iglesia bonita, y los pastores, y me dice el pastor, y le quiero contar algo. El otro día me llamó la pastora antigua de la iglesia, que qué le estaba haciendo yo a ella, que si le estaba haciendo brujería. Dice el pastor, ¿cómo así? Respéteme, ¿usted qué le pasa? No, porque es que se han accidentado a mis hijos, tengo problemas, estoy en la ruina. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Porque yo le hago brujería a usted y a usted no le entra. La misma que tenía la máscara de vudú. Brujería dentro de las iglesias. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.